tuvimos en el año 2025 una caída bastante brusca en el sentido exportable de lo que es el té. Cayó alrededor del 18% en volumen, en kilos menos exportable. Bueno, y eso trae preocupación para todo el sector y bueno, el té en sí se exporta el 90% de lo que se produce en Argentina. Tiene un mercado consolidado con Estados Unidos, que el 70% de esa exportación va hacia Estados Unidos y siempre se mantuvo en los últimos años alrededor de 78 millones de kilos exportables, 76 millones de kilos. Y para lo que fue el año 2025 tuvo una caída a 63 millones de kilos de té exportable. Claro. Y eso trae una preocupación bastante al sector por la cuestión de que mercados que va perdiendo el té puede ganar espacio otro competidor a nivel mundial. Argentina tiene la participación mundial solo el 4% de lo que es el consumo del té a nivel mundial en exportable. Y bueno, trae preocupaciones que hoy con el tema de que no seamos competitivos por la brusca actualización de costo en dólares que tuvimos en los últimos 2 años para producir en Argentina, volvemos a ser caro al mundo y eso hace que perdamos mercado. Renzo, eso de los costos y la falta de competitividad, ¿serían los factores principales? Los factores principales que nos pega de lleno es la energía. Para producir y elaborar el té necesitamos mucha energía. Nosotros tuvimos 300% en dólares, un incremento en los últimos 2 años. En el combustible, que nos pega de lleno, la mano de obra y bueno, en cuestión de todo indirectamente que trae el flete, bueno, y ahí contratrae todo lo que es la actividad. Esto afecta a toda la cadena, siendo el productor, siendo el elaborador y siendo el exportador. Se ve bastante complejo en un mercado commodity trasladar estos costos que tuvimos ahora en un brusco incremento al precio del producto. Claro. ¿Quiénes son los otros competidores más cercanos? Porque dice lo que se pierde por ahí puede tomar otro, ¿no? Sí, los competidores son Kenia, Sri Lanka, China, India. Son mercados que producen muchísimo volumen en té y tienen un costo para producir, acompañado del Estado que le ayuda muchísimo en el sentido de que le hace ser competitivo con acompañamiento en energía, acompañamiento en lo que es la parte del traslado, la logística, entonces mano de obra muy económica en esos países, y bueno, todo eso hace que tengan un té mucho más competitivo que el nuestro. Claro. Nosotros, si bien tenemos mucha tecnología y estamos mucho, digamos, avanzados en lo que es la elaboración del té, pero la actualización de los últimos 2 años en los costos para producir se nos hace inviable. Claro. Todo esto acarrea, según uno supone, ¿no? Como ve a nivel nacional también, pérdida de puestos de trabajo, mucha reducción que tienen que tener en estos últimos 2 años. Sí, pega de lleno en eso, esa es la preocupación y que queremos trasladar al gobierno nacional, que venimos ya a varias reuniones durante estos 2 años, de todas maneras explicándole que mercado que va perdiendo espacio, va ganando otro, después es muy difícil recuperar esos mercados y pega directamente que el productor abandone sus teales, que no produzca más, que pueda vender esa propiedad muy barata, trae fuente de trabajo directamente al productor que hace el sistema de cosecha y también para los elaboradores directamente del despido de personal porque no tiene volumen para ubicar o se hace inviable lo que produce ubicar en el exterior por los altos costos. ¿La calidad se puede mantener, Renzo? La calidad en Argentina es muy buena, por eso la concentración de ese 70% que va a Estados Unidos, que es para el Haití, para el té frío, tiene un licor y una tasa muy buena para lo que es ese mercado, se mantiene la calidad. Cuestión es ubicar volumen y ubicar toda la producción de los misioneros. Esto trae que el año pasado terminamos casi 60 días la zafra normal, se pararon los secaderos porque no había dónde ubicar el té, entonces el productor deja abandonados los teales, no hace las tareas culturales que demandan los teales para mantener en condiciones y trae, bueno, todas unas consecuencias que no ingresa esas divisas a la Argentina para que directa e indirectamente todos los municipios, los pueblos del interior tengan un motorcito de arranque. Claro, porque, a ver, esta es la realidad del té, bueno, hablábamos de la yerba, otras producciones en la Argentina, y
cada uno de los pueblos y localidades que produce termina perdiendo, ¿no? Pierde mucho porque no hay rotación de dinero, no se genera, no hay trabajo. Este modelo económico planteado nacionalmente de no cuidar la industria nacional, de no tener una industria protegida, digamos, en el sentido, buen sentido de la palabra, darle herramienta para que pueda competir. Nosotros del sector no hubo una sola quita de impuestos, nos mantienen los impuestos que siempre tuvimos y te mandan a competir con el mundo. Está muy bueno que se compita, que busquemos libre mercado, pero con herramientas en igualdad de condiciones. Todas las economías regionales, principalmente de los países más avanzados, Europa, mismo Estados Unidos, tienen una economía protegida y acompaña para la creación de fuentes de trabajo, para que nuestros productos lleguen cada vez más lejos. Y hoy estamos haciendo todo lo contrario en Argentina. Eso trae preocupación porque deja de ingresar divisas y también van cerrando empresas que después se hace muy complejo volver a activarlas.